Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Un placer en esta segunda jornada de la cuarta de educación sexual integral del Instituto 50. Hoy tenemos un nuevo taller a la mañana con Manu Mireles, la profe Emilia Lerose y una estudiante de Sofía de la carrera de Historia. Así que un placer conocerte, Manu. Te Gracias. escucharemos y bueno, te dejo pase, Emi, para que presentes el taller. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Como dijo Silvana, mi nombre es Emilia, soy profe del instituto. Me acompañan Manu Mireles de el Mocha Celis, Sofi Gutiérrez, estudiante del profesorado de Historia, Darío Leiva, también estudiante del profesorado de Historia, que nos está acompañando detrás de cámara, y el profe Jonathan López, que también nos está haciendo el apoyo técnico también detrás de las pantallas. Bueno, muy contenta, emocionada de tener a Manu con nosotras. Esta propuesta surgió hace un par de semanas, gracias a que Darío nos acercó la peli del Mocha, y desde ese momento, bueno, no dejamos de pensar este encuentro entre instituciones. Creemos que el Mocha representa lucha por derechos, prácticas pedagógicas que nos invitan a pensar una educación diferente, que nos enfrentan con todas las deudas que tenemos con los colectivos invisibilizados. Y bueno, queremos poner en diálogo, tensionar, conversar, y bueno, aquí estamos. Sofi. Hola, buenos días. Yo soy Sofi del profesorado de Historia. Para realizar el taller la invitamos a Manu Mirelis, que es la secretaria académica del Bachi Mochacelis, que aceptó con mucha predisposición y amor realizar el taller con nosotros. Así que nada, un gusto tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Un placer, bueno, compartir este espacio con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, yo lo primero que quisiera contarles es que soy una marica migrante, soy una persona no binaria y prefiero pronombres femeninos, así que cualquier pregunta que tengan en el chat, bienvenida desde ahora. Nos interesa muchísimo que nos cuenten todas las dudas que tengan, todas las preguntas que tengan. Entendemos que sigue siendo un desafío para la educación, para los educadores y particularmente para el sistema educativo, pensar en la formación que necesitamos para poder garantizar los derechos de todas las personas, para poder pensar en valorar y respetar a todas las identidades en los ámbitos escolares, ¿no? Lo primero que quisiera contarles es que lo que vamos a hablar en este tiempo que vamos a compartir, básicamente tiene que ver con hacer una reflexión personal. Hay mucho de lo que vamos a charlar que si no podemos llevarlo a la vida personal y reflexionar sobre las propias prácticas, sobre lo que decimos y lo que hacemos los docentes, es muy difícil poder transformarlo. Así que la primera invitación es a mirarnos a nosotros desde el espectro más íntimo, desde nuestra identidad, de nuestras relaciones vinculares más cercanas, y a partir de allí construir. Me encantaría comenzar a contarles un poco qué es la Mocha, ¿no? Y la Mocha es una escuela que amamos, que adoramos, que nuestros estudiantes la bautizaron como la Escuela de la Ternura, y a pesar de todo ese amor quisiéramos que no existiera. Porque nos encantaría tener un sistema educativo que fuese capaz de contener, de respetar y de valorar a todas las disidencias, a todas las personas. Esa no es la realidad. Lo que ocurre en realidad es que hoy en Argentina la esperanza de vida de una persona travesti, trans o no binaria sigue estando alrededor de los 35 años. Sigue pasando que en nuestras familias nos privan del cuidado y del amor que se supone o que se espera muchas veces que la familia nos dé a las personas. Cuando una persona travesti trans alrededor de los 12, 13 años en general expresa su identidad de género, en el 90% de los casos es expulsada de su casa y sistemáticamente de todas las instituciones. La escuela no ha sabido acoger, contener, no solo desde la docencia, sino también desde la gestión, a las personas disidentes. Por ende, la mayoría de las instituciones tenemos un escenario con un gran nivel de persecución policial,
dificultades para el acceso a la salud y violencia institucional en todos los casos. Muchas personas pensarán, pero si existe ley de matrimonio igualitario, y si existe ley de identidad de género, y si están hablando de un cupo laboral travesti, trans, no binario, y si existe un Ministerio de Mujer, Género y Diversidad y existe una subsecretaría. Todo esto existe y es muy importante el marco normativo, la voluntad política, las instituciones que favorecen que trabajemos con perspectiva de género, programas y proyectos son fundamentales, sin embargo no son suficientes todavía para garantizar los derechos humanos de los colectivos travesti, trans, no binarios y disidentes en general. Un poco por eso existe la Mocha. La Mocha además es fruto de 50 años de militancia de los colectivos travesti, trans y LGTBIQ más en Argentina. No fue un proyecto que salió de la noche a la mañana, hubo muchos años de lucha y muchos años de muchas personas que muchas de ellas no están hoy en día. Me gustaría recordar particularmente ahora a César Sigliti, presidente de la comunidad homosexual argentina, que falleció el día de ayer con 63 años y para nosotros representa un profundo dolor porque es una persona que ha sido referente en Argentina y en el mundo por la lucha de los colectivos LGTBIQ+, así como muchas otras compañeras que también hemos perdido. Un poco la idea de la Mocha fue una idea colectiva, pero se le debe mucho a Loana Berkins, también una gran luchadora y compañera. Y para que tengan una idea de lo que significa trabajar en la Mocha, significa, entre otras cosas, tener una escuela que tiene que saber acompañar a la institución a tramitar el duelo, porque todos los años perdemos no menos de 2 estudiantes asesinadas o muertas por diferentes motivos asociados a la condena social que existe. Nosotros, desde una perspectiva también académica, le llamamos travesticidio social, porque existe una persecución sistemática de todas las instituciones a las identidades disidentes. Yo hasta hace muy pocos meses, antes de la cuarentena, seguí investigando y preguntándole a docentes cómo hacían para tramitar en el aula o en sus escuelas lo que tiene que ver con las disidencias, ¿no? Con las personas travesti y trans, con las personas no binarias, y conseguía respuestas como, si ese problema lo tiene la familia, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer eso? A mí me enseñaron a trabajar con gente normal. Y me parece necesario, nos parece fundamental, por una parte, comenzar a problematizar este tipo de premisas, y por otra parte, formarnos e informarnos para poder, como decía antes, valorar, respetar y garantizar los derechos de las personas. Así que para comenzar, si les parece bien, lo que pensamos hacer es primero que veamos un video que un poco cuenta los conceptos básicos asociados a la diversidad sexual, conceptos que nos parecen fundamentales poder comprender para poder avanzar en explicar un poco más adelante cuál sería la perspectiva de trabajo de la educación sexual integral con esta mirada no binaria, con esta mirada de la diversidad y con esta mirada que pone en valor particularmente lo afectivo y las identidades. Así que si les parece bien, vamos a ver el video, dura 10 minutos y luego seguimos charlando. Bárbaro, Manu, gracias. ¿Se escucha? Está saliendo sin sonido el video. ¿Podemos probar de nuevo, Johnny? Vamos de vuelta, si quieren yo lo puedo compartir también, ¿eh? A ver. Intento, a ver. A lo mejor no. Ahora sí.
llamo Manu Mireles. Si me vieras por la calle, ¿qué pronombre usarías para referirte a mí? Seguro masculino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me visto así? ¿Y si me visto así? ¿El género de una persona se define por la ropa que usamos? En el 2012 se aprobó en Argentina la Ley de Identidad de Género, que dice en su artículo 2 que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona lo siente. Eso significa de que más allá de cómo sea mi cuerpo, cómo me vista, cómo luzca, con quién me acueste, de quién me enamore, la identidad de género es una vivencia puramente personal. Sí, completamente. Nadie puede decirte cómo identificarte con tu género. La identidad de género es una vivencia completamente individual. Pero esto no quiere decir que elijamos nuestro género, sino que lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. A veces, por ejemplo, se dice que una persona trans es una persona que nació en el cuerpo equivocado, pero esto no es cierto. Las personas trans, en todo caso, viven y construyen su identidad de género rompiendo con los cánones de lo que la sociedad espera de ellas, pero nadie nace en el cuerpo equivocado. Mucho antes de nacer, cuando ni siquiera tenemos un nombre, a nuestras madres las paran en la calle y les preguntan ¿qué es? ¿Nena o nene? Esta pregunta en realidad no se refiere al género, se refiere al sexo biológico. Es decir, en otras palabras, si tenemos pene o vagina. Y después, en base a esa diferencia biológica, se construye el género. Los genitales con los que nacemos no definen cómo nos sentimos. La filósofa francesa Simone de Beauvoir decía, no se nace mujer, se llega a serlo. En el momento en que nacemos, todavía no tenemos una identidad de género construida. Pero desde ese momento nos empiezan a vestir de rosa o de celeste. Nos compran autitos o muñecas. Nos comienzan a tratar en masculino o femenino. Nos dicen que nos tenemos que sentar de una manera o de otra. Y así vamos construyendo nuestro género en base a una serie de modelos que ya existen en nuestra sociedad. Por eso decimos que el género es una construcción social y es binaria, porque hasta ahora solo admitía dos formas de vivir, el género femenino y masculino. El género es un montón de expectativas, ideas y roles de cómo debería ser un hombre o una mujer. Y estas ideas se están regenerando todo el tiempo. Una de las formas más comunes de reafirmar estos roles es a través de lo que llamamos estereotipos de género. Por ejemplo, si en un libro de texto encontramos un médico y una enfermera, estos reafirman los estereotipos de género. Por el contrario, si vemos una médica y un enfermero, esto es desafiante de los estereotipos de género. Está bueno que podamos revisar cómo reforzamos esos estereotipos en nuestra vida cotidiana. De construir estos mandatos no es nada fácil, y sin darnos cuenta, los reproducimos cada vez que les regalamos una pelota a un niño porque es varón. Cuando damos por sentado que el hombre paga los tragos en la primera cita. En cada uno de estos actos reforzamos la idea de que hay comportamientos esencialmente masculinos y esencialmente femeninos. A veces las leyes hacen lo mismo. Por ejemplo, en Argentina, la licencia por maternidad es de 90 días y para los varones solo 2. Más allá de las necesidades biológicas de la persona que acaba de parir, ahí el Estado nos está reforzando la idea de que el padre no tiene tanta responsabilidad en el cuidado del recién nacido. Entonces, cuando hablamos de sexo, nos referimos a nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de género, nos referimos a las construcciones políticas, económicas, legales, sociales y culturales que le asignan distintos roles a hombres y mujeres. Pero entonces, si decimos que el género es una construcción social, ¿por qué decimos que la identidad de género es una construcción individual? La identidad de género es una construcción individual porque con toda esa información que nos da la sociedad sobre lo que es ser un hombre o una mujer, cada persona hace algo distinto. Todos, todas y todes construimos nuestra identidad de género de maneras diferentes. Lo hacemos durante nuestra infancia, nuestra juventud y a lo largo de toda nuestra vida. En base a esos moldes que ya existen, cada uno construye su identidad, pero nadie reproduce automáticamente y en un 100% los mandatos aprendidos. Siempre hay lugar para tensionar más o menos esos moldes y desafiar esos roles y estereotipos femeninos
femeninos y masculinos. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Por eso, lo que se espera de hombres y mujeres va cambiando con el tiempo. El género es un concepto dinámico. Las personas que construyen su identidad dentro del género que les asignaron al nacer se llaman personas cis o cisgénero. Por ejemplo, si cuando naciste te pusieron de nombre Juana, te criaron como una mujer durante tu infancia y a lo largo de tu vida te sentiste cómoda con esa identidad, sos una mujer cis. Pero hay personas que construyen su identidad desafiando radicalmente esos moldes. Personas que más allá de sus genitales y de si fueron criadas como varones, solo pueden sentirse cómodas con una identidad femenina. O al revés, personas que fueron criadas como mujeres durante toda su infancia y no se sienten identificadas con ese género y se autoperciben como varones. Muchas de estas personas se identifican como personas trans. Y desde el 2012, más allá de nuestros genitales, de nuestros cromosomas, de lo que hayan escrito en nuestros documentos, del nombre que hayan elegido nuestros padres, la forma en la que vestimos, nuestro maquillaje, nuestro corte de pelo, nuestra orientación sexual, nuestra altura, nuestro tono de voz, para el Estado y para la ley, una mujer trans es tan mujer como cualquier mujer que haya nacido con útero. Y un hombre trans es tan hombre como cualquier hombre que haya nacido con pene. Artículo 1. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho a: el reconocimiento de su identidad de género. B. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. C. A ser tratada de acuerdo a su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad. Ley de Identidad de Género 26.743. Así como muchas personas se sienten identificadas con el género asignado al nacer y otras se sienten identificadas con el género opuesto, algunas personas no nos sentimos identificadas con ninguno de estos moldes y construimos nuestra identidad de género escapando al binarismo femenino y masculino. Nos identificamos como personas no binarias, bigénero o género fluido. Entonces, hagamos un repaso. Dijimos que el sexo se refiere a nuestro cuerpo y el género se refiere a las expectativas de lo que es ser hombre o mujer. En base a estos roles sociales, cada persona construye su identidad de género, que puede ser femenina, masculina, no binaria, y es una vivencia interna e individual más allá de cómo elijamos mostrarnos. ¿Cómo nos mostramos? Es decir, la construcción externa de la identidad de género se le llama expresión de género. La expresión del género se refleja en nuestra forma de vestir, de movernos, de comportarnos, nuestro tono de voz, la elección del nombre, entre otras características. Y esta puede estar más o menos alineada con las pautas culturales establecidas. Puede ser más o menos femenina, más o menos masculina o andrógina. Sentimos en el cuerpo diferentes energías. Pero ni nuestro sexo ni nuestro género determinan por quién nos sentimos atraídos física o afectivamente. Todas las personas tenemos una orientación sexual y una identidad de género, pero una no depende de la otra. Nuestras vidas, nuestras reglas, ¿verdad? Puede que una persona trans sea heterosexual, bisexual, gay, lesbiana o asexual. La suma de estas características, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, hacen lo que llamamos identidad sexual, que es una categoría más amplia. La identidad sexual es una construcción única de cada ser humano, que se va transformando a lo largo de nuestra vida, a medida que reflexionamos, nos conocemos y vamos explorando nuestra sexualidad. Al principio de este video te preguntaba cómo me llamarías en función de cómo estoy vestido. Nuestra expresión de género no siempre es contundente y nos puede pasar que nos sintamos confundidos sobre la expresión de género de una persona. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué pronombre usamos? El que esa persona nos diga. Asumir el género de una persona puede ser profundamente violento y preguntar cuando se hace con respeto nunca está de más. La sexualidad es un espectro y un espectro profundamente amplio. Hay tantas posibilidades como personas en el mundo. No hay solamente hombres y mujeres y mucho menos solo varones y mujeres heterosexuales. Decimos que vivimos en una sociedad binaria, heteronormativa y patriarcal. Binaria porque solo reconoce la existencia de dos géneros. Heteronormativa porque nos enseña a mirar el mundo suponiendo que la heterosexualidad es la norma y la única forma legítima de vivir la sexualidad. Y patriarcal porque pone a los varones en una posición de poder sobre las mujeres. Hablar de diversidad sexual es desafiar esta concepción del mundo.
Entender la diversidad sexual como un valor fundamental nos permite comprender las múltiples maneras que tenemos las personas de vivir nuestra identidad de género y nuestra sexualidad. Hablar de género es hacer visible el sistema en el que todas las personas somos socializadas. Hablar de género nos permite reflexionar sobre las oportunidades, el acceso a derechos y a recursos que accedemos o no en función de nuestra identidad. Hablar de género nos permite ver las relaciones de poder que se estructuran en las familias y espacios de trabajo y que tienden a reproducir formas de violencia y discriminación en la vida cotidiana. Hablar de género no es solo tarea de mujeres o de disidencias sexuales. Nos permite que todos, todas y todes podamos construir un mundo libre de violencia y exclusión. Porque hablar de género y diversidad sexual es hablar de derechos humanos. Bueno, Manu, comentarte que tuvo una llegada increíble el video que estuvimos viendo. Ahí Darío nos comparte algunas apreciaciones de algunas compañeras que estuvieron, bueno, que se sintieron interpeladas frente a este video. Si querés te comentamos algunos. Sí, adelante, gracias. Por ejemplo, Celeste dice, el género se construye a lo largo de toda la historia de cada uno. Daniela nos dice, gracias por estos espacios, los genitales no definen la identidad de mi hija. Julieta nos dice, es increíble y abrumador cómo la sociedad nos intenta influir y nos condena incluso antes de nacer. Ahora con los baby shower, tan a la moda, ambientados de rosa o celeste, según si va a ser nena o nene, y en realidad su género no está determinado. Lo van a ir construyendo como ellos lo sientan, como lo vivan, como quieran, como lo elijan. Celeste, cuán importantes son estos espacios para que docentes podamos contar con herramientas en el área de género. Así que bueno, esos son algunos. Hay un par más que en un ratito te compartimos. Dale, muchísimas gracias. Sí, esto es una de las cosas que nos está pasando, ¿no? Que cada vez más problematizamos justamente estas dinámicas sociales que reafirman estereotipos de género. Muchas personas dicen, ¿pero de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una sociedad que desde antes de nacer nos asigna un cierto rol. De hecho, nuestras familias catalogan los nombres en función de nombres de varón o nombres de mujer. Pareciera que ya antes de nacer, y de hecho desde que nacemos, nos comienzan a tratar de él o de ella. Es muy probable que ninguna de las personas que nos esté escuchando haya estado en una familia que le haya permitido elegir cuáles son los pronombres que quiere usar. Porque desde que nacemos, desde que somos peques, nos están diciendo que somos varones o que somos mujeres. Y no solamente nos dicen esto, sino además que esto que nos dicen genera un gran nivel de desigualdad social, un gran nivel de exclusión y un gran nivel de desequilibrio. En general, una de las pistas que le doy a padres, a familias y a docentes es que cuando decimos una frase, que al comienzo de la frase o que al final de la frase dice porque eres varón o porque eres mujer, estamos reproduciendo un estereotipo de género. Párate de tal forma porque eres nena. Tienes que hacer esto porque eres varón. Los varones tal cosa o las nenas tal otra. En general, cuando decimos antes o después de una frase de esto, estamos reproduciendo un estereotipo de género. Y aquí hay una primera pregunta que nos podríamos hacer en la práctica docente. Una persona con otra identidad no podría hacer lo mismo. No podría cualquier identidad ocupar ese espacio, hacer esa actividad. Es una de las preguntas que nos hacemos. Uno de los espacios donde es brutal todavía esta diferencia suele ser, por ejemplo, los lugares que venden ropa para bebés. Yo siempre cuento que, bueno, tengo amigues que tienen familia, que se reproducen, y cuando voy a comprar alguna cosa para regalar, ¿cuál es la primera pregunta que me encuentro? ¿Nene o nena? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Me puedes explicar? Bueno, que acá están las cositas rosas, las cosas celestes, y mi cara.
Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, que es que, digo, pero ¿para qué edad? Es la siguiente pregunta. Porque se dan cuenta de lo que me están diciendo, no es tan complicado. O pareciera que sí. Estas cosas que nos parecen en un punto simpáticas o graciosas, generan un nivel de exclusión y de violencia que se perpetúa y produce que hoy en Argentina tengamos más de 200 femicidios y feminicidios, tengamos cantidades brutales de asesinatos y de violencia doméstica, tengamos una inequidad inmensa en todos los espacios educativos y laborales, produce que las mujeres, por ejemplo, ganen alrededor de un 30% menos en los espacios de trabajo y que las personas travestis, trans y no binarias seguimos siendo perseguidas sistemáticamente, como decía antes, por las instituciones, criminalizadas por la policía y excluidas de todas las instituciones. Entonces pensemos que cuando hablamos de la ley de identidad de género, que es una de las primeras cosas que propone el video, lo primero que propone es el reconocimiento de la identidad. Es decir, si tu familia, si la escuela, si el secundario, si la institución educativa de la que seas parte no reconoce tu identidad, está violando un derecho. Es lo primero que le tengo que decir a todas las personas que nos están escuchando. No solo que no están soles, solas y solos, sino que además tenemos un marco normativo que garantiza que nosotros tenemos estos derechos consagrados. Es decir, quien esté en falta, si no reconoce tu identidad, es tu familia o la institución, no vos. Es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo es que ese reconocimiento, según la ley, no te obliga a hacer un cambio registral. Las instituciones educativas todavía no tienen la formación, pero una persona basta con que declare cuál es el nombre con el que se autopercibe y los pronombres que elige usar para que sea tratada de esa forma en el establecimiento educativo. Ningún establecimiento educativo le puede exigir desde ningún punto de vista, ninguna institución le puede exigir a ninguna persona desde ningún punto de vista que haga un cambio registral de nombre o de nada para poder ser tratada como lo declara. La ley es muy clara en este sentido. Algunos de los argumentos que usan algunos establecimientos educativos es que no conocemos la ley. Digo, no conocer la ley sabemos que no es una excusa para no cumplirla. En todo caso, es cierto que existen pocas instancias de formación, pero tenemos que poder avanzar en este sentido, en garantizar los derechos de las personas. Y cuando hablamos de esto, lo segundo que decía también la ley de identidad de género del video, tiene que ver con el desarrollo libre de la persona. ¿Cómo me puedo desarrollar yo libremente en un establecimiento educativo, por ejemplo, que en la clase de biología no visibiliza la posibilidad de un cuerpo diferente a los heteronormados? No habla de una noción de sexualidad o de sexo más allá de la heterosexualidad. ¿Qué pasa cuando no tengo referentes ni modelos? Yo, por ejemplo, al crecer, como muchas personas disidentes, la institución educativa fue un espacio de terror, de miedo, de persecución y de mucha violencia. Era muy difícil salir de una casa donde te maltrataban o te exigían que fueses de cierta forma y llegar a un lugar donde te volvía a pasar lo mismo, donde los docentes no estaban capacitados para contener, para preguntar, para interpelar a las diferentes personas que podían ejercer estos niveles de violencia. Y no estamos hablando solamente de violencia simbólica, estamos hablando de muchos tipos de violencia verbal, física. Ir al baño, por ejemplo, en un establecimiento educativo, para la mayoría de las personas es un trámite, pero muchas personas disidentes era el lugar de más terror y más miedo cuando estábamos en la escuela. Conozco muchas compañeras travestis y trans que eligieron no ir más al baño. Imagínense que estar en una escuela donde nadie se da cuenta de que tú tienes que aguantar 6 horas las ganas de ir al baño, porque si vas al baño de varones, te cagan a piñas, si vas al de mujeres, lo mismo. La institución no se hace cargo de la diferencia que supone tu identidad, no se visibiliza, no hay información, y así este tipo de dinámicas que hacen que justamente exista de lo que hablamos antes, esta exclusión sistemática. Por eso tenemos que pensar en una educación que sea diferencial, es decir, que tenga en cuenta las diferencias de las personas, que tenga en cuenta las particularidades de las personas. Avanzar en este sentido es complejo, por muchos motivos. Por eso decía antes que el marco normativo no avanza. No es suficiente. Porque por un lado tenemos a los docentes, por el otro lado tenemos a los compañeros de clase, tenemos a las personas que trabajan en gestión, tenemos a la comunidad educativa, si quisiéramos decirlo integralmente, tenemos a las familias. Entonces,
justamente si en mi familia se siguen reproduciendo estos modelos, ¿cómo luego yo voy a ser una persona que trabaja en docencia y va a hablar de ESI y de educación sexual integral? ¿No? El otro día, por ejemplo, hace un tiempo, una docente que participó en una clase que damos con unas compañeras en la UNTRED, me decía, yo di una clase de ESI y se me acercó un chico a decirme que él era gay. Yo le dije que vaya a hablar con la psicóloga. ¿Por qué tendría que ir a hablar con la psicóloga a alguien porque dijo que era gay o porque sea torta o lesbiana, porque sea bisexual? Es como, tenemos que seguir profundizando, incluso desde las mejores intenciones, las personas que tenemos formación en ESI, que estamos queriendo trabajar estos temas, tenemos que enfocarnos en profundizar esta mirada que tenemos de la ESI. Y la primera propuesta que hacemos de manera transversal en la Mocha tiene que ver con la ESI no binaria. Tiene que ver con pensar cómo podemos problematizar las prácticas educativas para entender que las personas no somos solamente hombres o mujeres. Pero además esto es una falacia incluso desde la biología, porque hoy en la biología se sigue enseñando que hay varones y mujeres y esto desconoce a las personas intersex, por ejemplo. Las identidades intersex, que son varias posibilidades, no están visibilizadas en la biología. Y si pensamos, bueno, es que es difícil cambiar el currículum, los libros de texto. Aunque no cambiáramos el currículum ahora y los libros de texto, podemos modificar las prácticas docentes y podemos interpelar los textos que hoy estamos usando para hacerles preguntas y cuestionamientos justamente que permitan hablar de esto y ponerlo sobre la mesa, permitan hacer visibles estos temas y tener en consideración a todas las posibilidades. Entonces, entender en principio, por ejemplo, que es cierto que hay varones con pene y mujeres con vagina, pero también hay varones con vagina y mujeres con pene. Y esta premisa, y también hay personas que no se autoperciben ni como varones ni como mujeres. Y también dentro de esto hay una gran variedad. Cuando hablamos de las identidades de género, decíamos justamente que tiene que ver con la autopercepción, y esto es algo que es muy claro en la ley. A todas las personas también, docentes y que nos escuchan, compañeros, ninguna persona te puede decir cuál es tu identidad. Hay países donde todavía una persona trans tiene que poder comprobar ante el Estado con diferentes médicos o abogados, diferentes procedimientos, cuál es su identidad de género. La identidad de ninguna persona, ¿cuántas personas ustedes conocen que alguien les dijo cuál era su identidad? La identidad de cada persona es un proceso absolutamente individual, personal e íntimo, y es una construcción que no es lineal. Seguramente nosotros no somos las personas que éramos hace 10 años, y las experiencias que vamos atravesando nos van transformando en otras personas, pero también 10 años para adelante seguramente seremos otras. Entonces, justamente pensar la identidad como un concepto dinámico nos ayuda a comprender de qué estamos hablando. Entonces, un poco pensar en esto, ¿no? En el reconocimiento, en el desarrollo y en la valoración de las identidades. No, además está muy claro en la ley, no respetar los pronombres que una persona elige y declara es un acto absolutamente de violencia. Si yo elijo pronombres femeninos, masculinos o neutros, la persona el establecimiento, los docentes, el resto de los compañeros tienen que poder acompañarme en esa decisión. Muchas veces pasa que en diferentes ámbitos escolares hay personas que se asumen o como débiles o como minorías y son víctimas de acoso y de violencia. Usualmente los docentes no hacen nada al respecto. Cuando les preguntas, ¿no estás viendo que esto pasa? Sí, pero ¿qué voy a hacer si así va a aprender a cuidarse, por ejemplo? Para que tengan una idea, el otro día estaba en una capacitación de una escuela de La Matanza y una profesora me decía, pero es que hay cosas con las que no podemos hacer nada. Por ejemplo, en el descanso, los pibes siempre le quieren agarrar el culo a las chicas, ¿y qué vas a hacer? Son pibes. Digo, si naturalizamos estas prácticas de violencia en relación con tocar, acceder al cuerpo de otra persona, en relación con lo que se dice y lo que se hace, es complicado poder avanzar en garantizar que se cumpla la ley. Y acá me gustaría hacer una pausa muy concreta que tiene que ver con, cuando hablamos de estos temas, no son temas opinables o no son temas de favores que le estamos pidiendo, estamos hablando de garantizar derechos. Una persona que ejerce la docencia y un establecimiento educativo que no garantiza esto, está violando los derechos de las personas. Esto es muy concreto. Existe una ley de identidad de género, existe una ley de educación sexual integral
y las leyes hay que respetarlas. Ustedes no ven 12 padres, usualmente madres, familias o padres, cuestionando los contenidos que se enseñan en historia. ¿Qué contenidos se enseñan en geografía? ¿Cómo se enseña matemática? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuál es la metodología? No lo cuestiona nadie, pero cuando hablamos de educación sexual integral, pareciera que todos tenemos algo que decir. No es opinable si una persona estudia en Argentina, en el establecimiento educativo en el que estudia, sea cualquier establecimiento, mixto, privado o público, tiene que impartir educación sexual integral. Y esto es muy claro. Las personas que no lo estén haciendo están en falta. Ahora, acá hay varias preguntas que podemos hacernos. La primera es, ¿el sistema educativo ha garantizado las condiciones para que esto ocurra? Las personas que ejercen hoy la docencia y que están formándose como docentes, ¿tienen espacios de formación para informarse y formarse sobre estos temas? ¿Tenemos herramientas suficientes para cuestionar los libros de texto, los currículos y para contener las dinámicas escolares e institucionales que implican el reconocimiento y la garantía de estos derechos? Hay muchas preguntas por hacernos. Y una clave justamente tiene que ver con lo que decía antes, que es pensar en el enfoque diferencial. Por ahora, es necesario que la mocha exista, no solamente porque garantice que un grupo de personas puedan sostener no solamente sus condiciones de vida y salir adelante, sino que además, por suerte o por el trabajo que estamos haciendo en realidad, sirve para poder generar conocimiento desde la subjetividad de las personas disidentes que somos parte de un espacio como este. Una de las cosas que siempre ha sido como una vocación de la mocha y que hace parte de nuestro proyecto político-pedagógico tiene que ver con la creación de conocimiento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que les invito, si quieren conocer un poco más sobre la situación de las personas travestis y trans en Argentina, es que googleen la revolución de las mariposas. Fue una investigación que hicimos con el grupo de estudiantes que egresaba ese año. Hicimos un levantamiento de información en toda la ciudad de Buenos Aires que justamente recogí información sobre cómo viven, qué pasa con todas estas identidades que se entrevistaron. La investigación estuvo hecha completamente también por personas travestis y trans, y así tenemos varios proyectos en la escuela que se orientan a poner en valor la voz, a poner en la voz la subjetividad y a generar conocimiento desde las miradas de los colectivos disidentes, travestis, trans y no binarios. También tenemos un documental que en unos días más va a estar de nuevo por Canal Encuentro. Tenemos otro libro que se llama Trabar el Saber, que son todos relatos de personas travestis y trans, y ese libro fue editado por la Universidad Nacional de La Plata. Hay experiencias de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la Universidad Nacional de Madres Plaza de Mayo, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Mocha Celis, contando justamente sobre las trayectorias escolares de personas travestis y trans no binarias. Cuenta un poco relatos de lo que ocurrió en el sistema escolar antes, en los casos de personas que entraron a la mocha, cuenta la trayectoria escolar, cómo fue durante la mocha, en el caso de algunos relatos, y en el caso de otros, cómo ha sido después, ¿no? Porque una de las cosas que pasa en la mocha también es que imaginémonos que para muchos compañeros existe prácticamente una condena que tiene que ver con la prostitución. El 90% de las personas travestis y trans, cuando son excluidas de todos los espacios de la vida, de todas las instituciones, se dedican a la prostitución o al trabajo sexual. Existen estas dos posibilidades, pero más allá de si ejercen la prostitución o están en una situación de prostitución o de trabajo sexual, en el caso de la escuela, alrededor del 90% de las personas que ejercen la prostitución declaran que no quieren hacerlo. Entonces termina siendo una condena. Muchas de estas compañeras, de estas compañeras, no proyectan su vida más allá de 2 semanas, porque nunca lo hicieron desde hace muchos años. Y cuando llegan a tercero, comienzan a soñar un poco más y comienzan a decir, es que yo quiero ser docente, es que yo quiero ser médica, es que yo quiero ser instrumentadora quirúrgica. Y hoy tenemos muchas personas travestis, trans y no binarias habitando espacios académicos en la universidad. Nos parece fundamental poder garantizar que los compañeros puedan tener la garantía de vivir como cualquier otra persona. Creo que pensar en esto ayuda un poco a tomar perspectiva de la dimensión del problema. Si yo soy una persona que trabaja en docencia y intento hablar de eso en la escuela, pero después con mis hijos, si veo una persona trans, está por los ojos, le hago cruzar de calle, me burlo o hago un chiste, estoy reproduciendo conductas transodiantes. Entonces, por eso hablaba de la consistencia y por eso les invitaba, la primera invitación que les hacía era a pensar que para poder hablar de estos temas en los ámbitos académicos necesitamos pensar en las propias trayectorias personales, en la propia vida
en la propia información que traemos, porque yo entiendo que la mayoría de las personas adultas no tuvimos acceso a esta información. Pero si hoy no tenemos acceso a esta información, y no digo por iniciativa propia, pero básicamente sí, por ahora sí, hasta que esté garantizado en todos los establecimientos educativos, que sea parte integral de la formación docente, estamos violando derechos. No estamos haciendo nuestro trabajo como docentes si no somos capaces de valorar a todo el amplio espectro de identidades que existen. Una cosa que es muy importante es además entender que la expresión de género de una persona no te define cuál es su identidad de género, ni te define cuál es su orientación sexual. Yo, por ejemplo, bueno, soy la persona que ven, entonces, no sé, he dado clases en secundarios, doy clases en la universidad, y yo llegaba a dar clases y mis estudiantes me decían, profe, sus uñas me encantan. Eso no significa nada sobre la identidad de género del pibe o de la piba o de la persona, ¿no? Y cualquier persona podría usar esmalte. Y acá hay un tema que es central, que lo hablamos antes, que tiene que ver con los estereotipos de género. Algo que me suele pasar también es que hay personas que me dicen, ay, me encanta, yo que soy una persona no binaria, me encanta cuando estás de hombre. No, cuando estás de mujer es un fuego. Yo no estoy ni de hombre ni de mujer, porque mis aros, mi maquillaje, mi cuerpo, mi expresión de género, no es ni de hombre ni de mujer, porque no me autopercibo ni como hombre ni como mujer, me autopercibo como un ser humano, como una persona. Y no habilito, no me sumo a esta idea de que hay ropa de hombre y de mujer, que hay comportamientos de hombre y de mujer, que hay laburos o colores o formas de ser de hombre y de mujer. Porque justamente eso es reproducir estereotipos de género. Por lo menos problematizarlo. Como decíamos en el video, si tengo un libro de texto en el que hay un médico y una enfermera, podría preguntar, ¿no podrá haber también una médica o un enfermero, por ejemplo? Y cualquier ejemplo puede ser. Ustedes pensarán, bueno, pero es que en Argentina hay esta ley de matrimonio igualitario. Yo me pregunto cuántos establecimientos educativos ponen ejemplos con familias disidentes, homoparentales. ¿Cuántos ejemplos de matemática son dos mamás o dos papás? ¿Cuántas personas, por ejemplo, saben que puede haber parejas heterosexuales de personas trans? Que si un hombre trans le gustan las mujeres trans, si una mujer trans le gustan los hombres trans, son dos personas trans y son heterosexuales. Yo tengo muchas, por ejemplo, compañeras y amigas que son mujeres trans, asumen una identidad binaria y le gustan las mujeres. Y mucha gente dice, ¿pero cómo puede gustar a las mujeres? ¿Para qué se hizo mujer? No, no se hizo mujer. Es una mujer trans y le gustan las mujeres porque es lesbiana. No tiene nada que ver, no hay un correlato directo en todo caso entre la identidad de género y la orientación sexual. Comprender estas cosas, y yo estas cosas se las cuento porque son las cosas que más me preguntan y que más le impresionan a las personas en los talleres. Es como que no pueden creer que una mujer trans sea lesbiana, ¿no? Cualquier mujer puede ser lesbiana en realidad. Cualquier persona podría tener cualquier orientación sexual, ¿no? Y acá también como hay una hipersexualización de las infancias en muchos casos, ¿no? Porque también pensar que somos seres sexuados no implica siempre poner un énfasis en la sexualización. Por ejemplo, esta pregunta que parece ingenua, 4 años, una infancia, ¿tienes novia? ¿Tienes novio? ¿O cuántas novias tienes? ¿Qué pasa si esa infancia no le gustan las nenas? ¿Qué pasa si le gustan las nenas y los nenes? ¿Qué pasa si no le gusta a nadie? ¿Cómo se siente? ¿Alguien se preguntó eso? ¿Alguna de las personas adultas se preguntó? Y cuando en la docencia nos sumamos a hacer estas preguntas, es gravísimo. Porque estamos justamente reproduciendo un estereotipo asociado a la heteronorma, que es como decíamos antes. ¿Cuántas personas que hacen docencia y no son heterosexuales se sienten cómodos de decir o hablar sobre su pareja, por ejemplo, si tienen pareja? ¿O por qué seguimos legitimando solamente la lógica de la pareja monógama? Si una persona, por ejemplo, hiciera parte de un poliamor, ¿podría hablar de esto en un establecimiento educativo? Si una maestra es lesbiana, podría decir, ay, mi compañera, con naturalidad. Hasta que todas las personas no podamos expresar nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual con naturalidad, estamos hablando de espacios en los que hay discriminación y se reproducen estereotipos. Es más, mientras sigamos hablando de personas que tienen momentos de transición, estamos hablando de una sociedad que reproduce estereotipos de género. Porque una persona que nace en un mundo que le permite tener opciones libres, no transiciona porque su vida es fluida. Va eligiendo lo que le provoca, lo que quiere. Hay países donde hoy en día
las tiendas de ropas para niñas están todas las ropas juntas. No hay un sector de niños y de niñas. Entonces, no hay un asombro sobre que una persona, independientemente de su identidad de género, independientemente de su sexo biológico o de su orientación sexual, elija una falda, un jean o unos shorts para ponerse. No hay ninguna diferencia. Pero seguimos pensando que cada una de las cosas, muchas personas siguen pensando que cada una de las cosas tiene una identidad asignada. Insisto, esto no solamente desconoce, violenta, sino que además genera un nivel de violencia tan grande que nos asesina. Y las personas que no pueden entender estas cosas, un poco, hoy en día lo que está claro es que existe cierta complicidad. Digo, lo mínimo que tenemos que hacer a estas alturas es poder hacernos responsables. No solamente el Estado y el sistema educativo, sino también las personas que trabajamos en docencia. Hacernos responsables de la sociedad que estamos formando, de las personas que estamos formando y del mundo que estamos formando. Y si queremos formar un mundo en el que sea legítimo y posible que cualquier persona exista, sea feliz y se desarrolle tal y como lo dice la ley, tenemos que poder incluir estos temas en la vida cotidiana. Poner el énfasis en lo afectivo, en cómo nos sentimos. Cuando muchas personas, por ejemplo, cuando hablan de la educación sexual integral, hablan de lo reproductivo y hablan de usar preservativo, etcétera, etcétera. Le preguntaste si esa persona puede ir a buscar, si es fácil comprarlo, si tiene dinero, si sabe dónde conseguirlo sin dinero. Hay muchas cuestiones que tienen que ver, incluso más allá de la performance, que tiene que ver con ejercer la sexualidad o el acto sexual, está atravesado sobre todo por los sentimientos. ¿Cómo nos sentimos con el cuerpo? ¿Qué nos pasa con el cuerpo? ¿Cómo nos sentimos cuando nos vinculamos con otras personas? Y habilitar todo esto es desafiante porque muchas personas que se han formado en docencia, una de las lógicas que tienen es formarse como islas, como ejemplos, como faros. Entonces, habilitar lo afectivo es reconocer también mi humanidad, mis sentimientos, pero pensemos que poder crecer en un mundo en el que yo puedo reconocer mis sentimientos, identificar mis sentimientos, hablar de mis sentimientos, me permite poder tramitar todas mis emociones de una forma no violenta, de una forma no agresiva, de una forma que permita que yo me pueda vincular con los otros de una manera distinta. Una cosa que es fundamental en esta construcción, a todas las personas que nos escuchan, tanto disidencias como personas de información o docentes, es que estas construcciones, desde nuestra experiencia política, son colectivas. Avanzar en este sentido de construir un mundo distinto, instituciones educativas distintas, un relato distinto de nuestras realidades, se hace colectivamente. Y para hacer algo por el colectivo travesti, trans y no binaria, no hace falta venir a la Mochacelis, no hace falta googlear la revolución de las mariposas, no hace falta haber visto este video, hace falta muchas otras cosas, no solamente leer la ley, sino también hay que preguntarse, ¿dónde están estas personas en nuestra vida cotidiana? ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida cotidiana para que esto no pase? ¿Dónde están estas personas como cajera del supermercado, o en el banco, o en el Senado, o en la televisión? ¿Cuáles son las representaciones que tenemos de estas identidades? Y además, desde que yo trabajo, que hace muchos años trabajo, pero desde que trabajo más en la mocha directamente, también como en un cargo que implica este nivel de visibilidad, una de las cosas que me pasa mucho es que se me acercan docentes a decirme, oh, ¿cómo hiciste para hablar de esto en tu escuela? ¿Y qué pasará si lo digo? Y yo quisiera, yo todos los domingos de la noche me tengo que quitar el esmalte porque no me pueden ver con esmalte. Entonces estamos hablando de personas que no pueden ser ellas mismas, que no pueden ser libres, que no pueden expresarse libremente, porque trabajan en lugares que ellas consideran que van a ejercer un nivel de violencia o que le van a excluir. A mí me ha pasado que hay instituciones, personas, instancias que les genera amenaza o incertidumbre o curiosidad mi forma de expresarme y mi identidad. Yo he tenido las herramientas para tramitarlo, pero justamente se trata de poder hablar no solamente de nosotros defendiéndonos del mundo, de nosotros y nuestra capacidad de resiliencia, de nosotros y nuestra capacidad para convertir en amor todo el daño que nos han hecho, todo el amor que nos han negado, sino se trata de todas las personas pudiendo comprender que somos legítimas todas las identidades, que somos válidas todas las identidades y que además, particularmente en el ámbito educativo, y necesito volver a decirlo, si no trabajamos con esta mirada, estamos dejando de garantizar los derechos. Y esto sería básicamente también una violación a la ley. Una persona que no pueda trabajar con esta mirada difícilmente puede trabajar en educación. Porque además, hoy en día no está ni siquiera aceptado en la administración pública. Los avances que tiene la ley Micaela, los avances que tienen, y no solamente quiero hablar de género, también me parece que es importante enfatizar
algo particular, por lo menos desde mi mirada personal y la mirada institucional, que tiene que ver con poner en valor la mirada de los feminismos y de los transfeminismos. Y acá hablamos de la interseccionalidad, que la interseccionalidad tiene que ver con poder cuestionarnos estas categorías de género a la luz de otras variables que tienen que ver con la raza, con el cuerpo, con el sexo, con la clase, con varias variables, digamos, racializar este discurso, pensar en todas las discriminaciones que se suman a esta lógica. Porque no es lo mismo ser un hombre blanco, heterosexual de clase media, que ser una traba negra y vivir en una villa. No es lo mismo. Ninguna persona, en ningún establecimiento, en ningún espacio de Argentina ni de la Ciudad de Buenos Aires, te va a tratar igual. Bueno, capaz en La Mocha sí. Pero tenemos que podernos cuestionar, ¿no? Justamente estas categorías para reflexionar sobre cómo estamos pudiendo vincularnos con la humanidad de las otras personas, con la afectividad de las otras personas. Y esto es central, porque si no, la escuela se convierte en una fábrica de reproducir máquinas. Si no podemos poner en valor la singularidad de la identidad de cada persona. Yo creo que si las personas tuviésemos la oportunidad de ser absolutamente libres, de elegir entre las posibilidades que existen, con el respeto de los derechos de todas las personas, de hecho, ¿no? La valoración de todas las personas y las identidades, lograríamos un nivel de realización mucho más amplio. Para mí sigue siendo desafiante, yo les digo. Yo recuerdo que el año pasado un estudiante se me acercó en la UBA, en FADU de clases, y me dijo, profe, ¿y a usted no le da miedo venir hacia la facultad? Yo estaba con una falda regia sobre la rodilla, debo decir, y yo le digo, ¿por qué me va a dar miedo? Por lo que pasa en el tren. Porque en el tren, en el colectivo y en el subte, el nivel de violencia es inmenso. Yo creo que las disidencias, fuera de las disidencias sexuales, si alguien puede entender lo que significa la violencia en los espacios públicos, son las mujeres cis. Porque saben lo que se siente tener miedo por la ropa que usaste al salir, por regresar a tu casa tarde, por cómo te miran, por la violencia que está habilitada y el acoso, y el discurso y la palabra en todos los espacios de la vida. Creo que pocos hombres sí saben lo que significa. Hasta ahora no me conseguí uno que me levantara la mano en un taller cuando lo pregunto. Y yo le digo, por el tren. Y me dice, no, por la universidad. Y yo, ¿cómo por la universidad? Bueno, que te vayan a decir algo por venir así. Y digo, imagínate que a mí me digan algo por ser como soy. Quemamos la universidad. En sentido figurado, por ese caso. Lo que quiero decir es, cada vez tenemos menos tolerancia y no podemos tener tolerancia. Digamos, hay muchas formas de vivir el activismo. Yo lo vivo desde la absoluta amorosidad, porque tiene que ver quizá con la persona que yo soy y la forma en la que lo gestiono, pero tengo muchos compañeros que lo viven desde la absoluta rabia y la impotencia que les genera. Y yo les banco porque entiendo que hemos sido hasta ahora víctimas de mucha violencia. Entonces, tomar una postura reactiva ante esa violencia es una opción. Sin embargo, pensemos que lo que queremos acá en todo caso es pensar en instituciones que puedan abrazar a todas las personas. Yo no quiero más colegios que tengan estudiantes que se suicidaron por acoso, por violencia, por su peso, por su raza, por si son migrantes, por si son queer, trans, no binarias, docentes que te miran y personas que te miran con asco, con rabia. Una de las cosas en las que nos convertimos las personas disidentes desde muy pequeñas es a identificar la mirada de las personas, porque nos miran, y nos miran de formas que no son lindas, de formas que no son agradables. A veces no es solo la mirada, sino es la actitud, a veces es la palabra. Y en relación con la palabra, me gustaría hablar un poco, para ir cerrando esta parte, y si quieres vamos con algunas preguntas. Sí, Manu, hay un montón de comentarios. Hay un montón de preguntas re interesantes también. Sí. Quería decir en relación con la palabra que el uso del lenguaje no binario justamente tiene que ver con esto. Muchas personas dicen, no, pero es que el todos incluye a todas las personas. No, no somos todos. El todas se tiene que... Bueno, tampoco somos todas. Cuando hablamos del todes, la propuesta, para las personas que no lo sepan, es una propuesta de economía del lenguaje. La idea es decir, todes, incluyendo todas las identidades. No es solo para las disidencias, es para cualquier persona, en primer lugar. El lenguaje no binario, además de una propuesta de economía del lenguaje, viene a ser una propuesta que intenta desmontar esta lógica de usar el masculino neutro
hay muchas formas de llevarlo adelante. Una cosa que una persona puede negociar en un grupo, por ejemplo, de 10 personas, es que si hay 10 varones, se negocia en muchos grupos esto, pero se habla, siempre hablando. Hay 10 varones y hay 2 mujeres, y dicen, bueno, vamos a usar nosotros para economía del lenguaje. Perfecto. Hay 8 mujeres y 2 varones, pero esto sigue siendo binario, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay disidencias? ¿Qué pasa cuando hay personas que no son ellas ni ellos, sino que somos ellas? ¿No? ¿Cómo se desconoce? Y sabemos que lo que no se nombra no existe. Así que la propuesta del lenguaje inclusivo tiene que ver con eso. Y con las personas que están apasionadas y son fanáticas de la Real Academia Española o de las academias de lengua y literatura de los países también, porque también tenemos academias de lengua y literatura en cada país, en cada región. Les cuento que esa academia española que tanto defienden hasta hace 4 años, si no me equivoco, en la descripción de Fácil, una de las acepciones era, dícese de mujer que está con muchos hombres. Un poco para que entendamos qué academia española estamos defendiendo. ¿Y quiénes son parte de la academia española? ¿Quiénes son las personas que están allí? ¿Quiénes crean el conocimiento científico? ¿Quiénes legitiman eso? La mayoría son hombres, heterosexuales, blancos, cis. Entonces, no es ingenuo quien crea el conocimiento. Por eso decíamos antes que pensar las políticas, que pensar la inclusión, la garantía de derechos, que pensar la ESI, desde la voz, desde la mirada, desde el conocimiento y desde la subjetividad de las disidencias es fundamental. De ahora en adelante, cada vez más, nada sobre nosotros sin nosotros. Así que, si quieren, vamos con las preguntas, ¿no? Sí, me gustaría leerte un par de comentarios tan buenos. Úrsula Molina pone, como futuras docentes es sumamente importante ejercer nuestra mirada y mirar a cada niño de manera igualitaria, abierta, no prejuiciosa ni de estereotipo. Después también nos comenta, debemos reeducarnos todos. Una docente le dijo a mi hija que solo puede ser hombre o mujer, que si no, no existía. No todos los niños y adolescentes trans tienen una familia detrás que les proteja estas violencias. Después Viviana Mero pone, ¿cómo destruir? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo se hace acompañar a un hijo o una persona amada en este camino? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que para acompañar a una persona, lo primero que tenemos que hacer es escucharla. Tenemos que escuchar lo que esa persona tiene para decirnos. Y entender que esos sentimientos y que esas cosas que esa persona nos dice son legítimos y válidos. Pensar que una infancia no sabe lo que quiere porque está pequeña es un acto de violencia. Si una persona que tú catalogas como nene porque tiene un sexo biológico de varón te dice que quiere una muñeca, automáticamente muchas personas salen corriendo, ay, es gay, es homosexual. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que le guste ese juguete con... De hecho, yo el posteo que hice hace poco sobre la ESI en mi cuenta de Instagram fue un dependiente de una tienda que dice juguetes de niño para niño o para niña. Y entraba una persona a la tienda y le dice para jugar. Porque los juguetes son juguetes. Los juegos son juegos. No son de niño o de niña. Así que escuchar a la persona es fundamental. Y quisiera decir que particularmente, según nuestra experiencia, la forma que nos resulta más potable y más posible de acompañar, sobre todo a las infancias libres, tiene que ver con buscar acompañamiento con otras familias. Y acá les recomendaría 100%, si tienen identidades disidentes en sus familias, que busquen el trabajo de la Asociación Infancias Libres, que es la organización creada por Gaby Mancilla, que es la madre de Luana, que fue la primera niña en tener su DNI de forma no judicializada. Así que, y tienen una experiencia increíble, sobre todo familias que entendieron el nivel de violencia que estaban ejerciendo sobre sus hijos. No es que no lo ejercían, es que no querían seguirlo ejerciendo. Es que una de las cosas que dice Gaby es que yo no quiero que mi hija esté condenada a ejercer la prostitución porque no tengo otra opción. Yo no quiero que mi hija la maten en la calle. Yo no quiero que mi hija esté corriendo en una zona roja porque no tuvo otra opción de vida. Entonces, poder construir un mundo en el que tú básicamente le das amor a tu familia, le das ese amor que implica reconocer que existe y que esa identidad es legítima, muchas veces es muy desafiante, pero bueno, es posible. Así que yo a estas personas les diría que la mejor compañía que pueden tener
es de otras familias que ya están en este camino, y escuchar lo que las personas quieren, lo que sus hijos les están diciendo que necesitan, lo que les pasa. También a los docentes. Manu, claramente. Manu, Irene nos dice que le emociona escucharte. Natalia nos dice que es clarísimo todo lo que estás diciendo. Si no pensamos en una educación inclusiva, empática y amorosa, estamos perdidos. Luego, en relación a la ley, ¿no?, que comentábamos en garantizarla en las instituciones, bueno, Natalia comenta que es muy importante conocerla, y Gisela nos dice que como docentes aún tenemos muchos bloqueos a la aplicación efectiva de la ESI, como consecuencia del artículo 5, que contempla el ideario de cada institución o sus miembros. La integralidad es la puerta abierta a las religiones para obstaculizar una ESI laica y científica. En ellos se apoyan los movimientos antiderechos, como por ejemplo con Mis hijos no te metas, y es importante una reforma en la ESI para que, por ejemplo, no se excluyan y discriminan las diversas identidades. Bueno, este artículo 5, claro, que tantas... Muchísimas gracias. Yo una de las cosas que quisiera decir acá es que las personas, sobre todo de los grupos antiderechos, dicen cosas como, por ejemplo, la ideología de género. Ideología de género es hacerle creer a las personas que solo hay hombres y mujeres. Eso es ideología de género. Imponer que los hombres tienen que ser de cierta forma, las mujeres de cierta forma, y que todas las personas que no nos percibimos como hombres ni como mujeres estamos anuladas en la existencia. Imponer este pensamiento y que lo siga haciendo la sociedad es ideología de género. Por eso decíamos binaria, heteronormativa y patriarcal, porque además esta ideología de género pone a los varones por encima de las mujeres, y nosotros estamos optando y queremos y estamos luchando por un mundo igualitario, por un mundo equitativo. Queremos que todas las personas tengamos igualdad de oportunidades. Yo entiendo que esto en un punto puede parecer una utopía. Soy una persona adulta, pero este es un norte, es una idea hacia la que nos queremos aproximar. Y en este sentido, una cosa que es fundamental que digamos es que en los espacios académicos tener la información de la ley es básico, pero también tenemos que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, los formularios de ingreso a los colegios. ¿Cómo se llenan? Papá, mamá. El día que yo voy a registrar a mis hijas en el colegio, insisto, si somos dos mamás, ¿cómo me siento? Si somos dos mujeres, ¿dónde me anoto? ¿En papá o mamá? O si somos dos papás, ¿dónde me apunto? ¿En papá o mamá? O si somos dos personas no binarias, ¿dónde nos apuntamos? ¿Tenemos que acomodarnos al formulario? ¿O será que el formulario en algún momento se puede ayornar, actualizar y dar cuenta de la realidad de las familias y de la ley en Argentina? De acá en adelante, el trato de todas las personas en el establecimiento, ¿no? Totalmente. Te comento, te leo un comentario más, Manu. Dice Adelante. Mari, qué importante es el valor del ser. Las instituciones deben brindar ese espacio amoroso, libre y diverso. Lamentablemente falta tanto porque las miradas y las palabras son muy lastimosas. Adriana dice, como docentes es nuestra responsabilidad forjar un futuro que incluya posibilidades para todos desde el respeto y el amor. Qué lindo, muchísimas gracias. Me hiciste pensar en una cosa que de un comentario anterior que decía que es importante hablar de la mirada científica, y yo coincido, también como una persona que trabaja en ciencias sociales. Sin embargo, no basta que pensemos solo en la mirada científica. Creo que tenemos que cuestionar la mirada científica porque el conocimiento no es ingenuo, tiene matices políticos, lo generan personas concretas, y hasta ahora las personas que tienen acceso al conocimiento y a crear el conocimiento son muy limitadas. O sea, ¿cuántas personas trans han tenido acceso a niveles de educación superior que impliquen generar conocimiento? Y no hay acceso porque vivimos en sociedades que nos asesinan. La participación en la ciencia todavía sigue sin ser equitativa para hombres y mujeres también, incluso pensando en una lógica binaria. Entonces no es ingenuo quien crea el conocimiento. Y la ciencia no es ingenua. La ciencia además tiene contextos políticos, económicos, sociales, como incluso los conceptos de masculino y femenino. Y acá me gustaría poner un ejemplo que tiene que ver con pensar que lo masculino y lo femenino son conceptos dinámicos. Cuando hablamos de masculino y femenino, estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de la expresión del género.
que es como una persona se viste, luce. Pensemos que hoy en día no significa lo mismo ser hombre si tú vives en la Villa 31 que si vives en Palermo. No, las expectativas que tiene tu contexto en relación a ser hombre y a cómo expresar ese ser hombre o ser mujer no es igual. Pero tampoco es lo mismo ser hombre hoy en algún lugar de Argentina que ser hombre hace 60 años. Entonces, estas concepciones del género, de las construcciones de lo femenino y lo masculino, son construcciones que son culturales, que tienen variables geográficas, digamos, o concretamente asociadas al lugar donde pasan, y también históricas. Tienen una temporalidad, o sea que si bien se va modificando, nuestra experiencia es que esto va mutando y se va invisibilizando también, ¿no? Esta lógica, por ejemplo, en la que en muchas familias, si un varón lava los platos, se celebra, se hace una fiesta, si limpia su habitación, se hace una fiesta, y si una nena lo hace, bueno, pero es lo mínimo que puedes hacer, porque esta distribución de tareas en el asado o en la casa, en las reuniones familiares, y acá es muy importante porque justamente en estos espacios de la intimidad estamos reproduciendo estereotipos de género que perpetúan la violencia de la que estamos hablando, ¿no? Yo no sé si hay preguntas o comentarios, pero con toda confianza interrúmpanme y así un No, poco... es que te queremos escuchar, ¿no? No queremos interrumpirte. Sí, por supuesto. No, hay muchos comentarios muy amorosos hacia vos, hacia también reconocer que solo somos con otros, y si invisibilizamos o si hay personas todavía no miradas, no vistas, no contempladas, no estamos siendo completos tampoco, completas, completes. Es sumamente interesante, ¿no? Yo pensaba en esta frase conocida por Freire que dice que habitamos el mundo cuando podemos pronunciarlo, cuando logramos transformarlo, ¿no? Y bueno, nos debemos muchos pronunciamientos en las instituciones educativas, ¿no? Y creo que este encuentro con el Mocha, desde una casa de estudio inicial en la formación docente como es el 50, es sumamente rica, nos deja abiertos un montón de desafíos, y esperamos, bueno, no estoy dando un cierre, pero sí estoy planteando mis deseos de que, bueno, sea el primer encuentro de muchos. Así que, bueno, es muy emocionante. Hay experiencias, ¿no? También que nos comparten nuestras estudiantes, que también son madres, ¿no? Que tienen familias, ¿no? En cuestiones de vulneración de derechos, de no reconocer niños, niñas, cuando plantean juegos diferentes, cuando se separan todavía, ¿no? Se separan en la escuela. Nenes y nenas se sigue separando, ¿no? Sector de niños y de niñas. El otro día hablaba con una amiga que me decía, en el chat de papis y de mamis, llegó un mensaje que decía, llegaron los suéteres de nene y de nene. Y mi amiga me decía, ¿qué hago, Manu? Yo le decía, bueno, para que no seas la mala onda del grupo, porque además muchas veces existe como esta cosa, este prejuicio, ¿no? Yo le digo, pregunta, ¿cuál es la diferencia? A veces es una pregunta muy sencilla, ya sé que la gente lo problematice, Emi, ¿te das cuenta? Es como, a veces es suficiente con preguntar, ¿cuál es la diferencia? Acá está, bueno, pero ¿por qué habría una diferencia, no? ¿Cuál sería? Acá yo, si les parece bien, quisiera contarles un poco cómo fue, cuál ha sido también un poco la trayectoria de la escuela, porque me parece importante visibilizar. Y es que la Mocha Feliz, también nosotros decimos que es la traba de la escuela, porque comenzó siendo un bachillerato popular, y ahora es una unidad educativa de gestión experimental. Antes de que hubiese la primera camada de egresados, somos una UGE, que es una unidad de gestión experimental, una escuela pública de gestión social, que depende de la Dirección de Adultos y Adolescentes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que reconoce 21 sueldos, 19 docentes y 3 de gestión. Trabajan por lo menos 45 personas más que no tienen sueldos reconocidos hace 10 años. No tiene financiamiento integral, es decir, los docentes tenemos una cooperativa donde juntamos para pagar el sostenimiento de la escuela, y además no tenemos sede propia. Este año estuvimos a punto de no comenzar las clases, y ya en ese momento en el que muchas instituciones nos estaban apoyando para poder gestionar cómo hacíamos, pasó lo de la emergencia sanitaria. Y en la emergencia sanitaria, cuando comenzó la emergencia sanitaria, como les decía antes, muchos de nuestros estudiantes trabajan en la economía informal o ejercen la prostitución. Entonces,
directamente quedaron en una situación de extrema urgencia. Si ya antes era grave, ahora era mucho más difícil, no solamente porque no tenía para comer ni para pagar el alquiler, sino más porque muchos vivían también en lugares en los que solamente iban a dormir porque era intolerable el nivel de violencia que existe en la vida cotidiana, en el día a día. Así que imagínense que fue como un encarcelamiento masivo para muchos, sobre todo en esta situación. Así que creamos el Teje Solidario, que es una red de cuidados y abrigo para acompañar a personas trans y no binarias. Esta red la armamos así como muy rápido, y en una semana había 100 personas participando del TEGE. Convocamos voluntarios y personas que quisieran donar, y ahora el TEGE tiene casi 800 personas que están participando, compañeras travestis, trans y no binarias de toda la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, con más de 300 personas voluntarias, muchas instituciones que apoyan y acompañan el TEGE, emprendimientos, personas que donan alimentos, productos de primera necesidad, abrigo. También tenemos apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, de ONUCIDA, del UNFPA, de la Agencia de Naciones Unidas. Hemos contado también con el apoyo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir, ha habido todo un reconocimiento institucional del espacio, del proyecto del Teje Solidario, que también, gracias a Ofelia Fernández, fue declarado de interés para el resguardo de los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. También fuimos reconocidas como un premio, como una experiencia de la UNESCO. Todo esto pasó en los pocos meses que les estoy contando. Yo se los digo así, pero yo también me quedo muda, y nosotros somos muy pocas personas tratando de coordinar este proyecto enorme de forma voluntaria, pero se entiende muy claro, sobre todo las personas que participan del proyecto, porque el otro día una estudiante de la Moche, que además es compa del TEGE, me dijo: yo ya entendí lo que ustedes quieren. Y yo le digo: sí, ¿qué entendiste? Yo soy muy de la pregunta, ¿viste? Ustedes quieren que nosotros vivamos. Ustedes quieren que nosotros vivamos. Y como queremos que vivan, tenemos también proyectos como Contrata Trans, que es un proyecto que justamente acompaña a empresas a formarse y a tener la capacidad para incluir a personas travestis y trans desde el proceso de selección hasta entender que las trayectorias necesitan un trato diferencial por toda la violencia que se sufre y de la que somos víctimas. Y digo esto para dejarlo claro, pero no estamos en un lugar victimizante desde ningún punto de vista. Estamos haciendo política, estamos construyendo conocimiento desde la forma que entendemos que hay que hacerla, que es, como dije antes, democrática, una construcción colectiva, con un trabajo territorial. Es la forma en la que entendemos que es la que necesitamos que se haga, y que nos parece que es la manera de hacerlo. Así que si cualquier persona tiene ganas de saber más del Teje Solidario, si eres una persona travesti, trans o no binaria, estás en una situación de emergencia, si eres una persona que quiere acompañar a una persona travesti, trans, no binaria, que no implica necesariamente poner dinero, sino poner tu tiempo para justamente dar esta contención, porque no es una red asistencialista, es una red de cuidados y abrigo, es una red para darnos amor. Entonces, y eso es lo más lindo, porque muchas personas antes no conocían a una persona travesti, trans o no binaria, y ahora conocen un montón, nos estamos haciendo amigas de un montón de gente, hay vínculos efectivos, hay ganas de tomarse el mate cuando todo esto pase, y de abrazarnos, y de salir de fiesta, y de construir cosas juntas. Y creo que esta es la mejor forma, que nos conozcamos, que no sea el estereotipo que reproduce la televisión o de lo que escucharon por la calle, sino conocer a una persona y ponerle un rostro, una voz, un nombre a esas identidades, ¿no? Así que si cualquier persona está con ganas de colaborar con comida, productos de primera necesidad, dinero, o necesita acompañamiento, o también cualquier empresa o emprendimiento que quiera apoyarnos, puede conseguir en las redes sociales de La Mocha. En Instagram es @mochacelis. En historias destacadas van a conseguir toda la información para poder participar del Teje Solidario, y van a conseguir también novedades de la escuela. Hacemos distintas actividades siempre en clave pedagógica. Entendemos cada cosa como una oportunidad pedagógica, cada momento, cada situación, y miren que hay un montón que podríamos estar hablando. Ahora tenemos el tiempo limitado que de este espacio, que es hermoso que podamos tenerlo, pero seguramente quedarán muchas preguntas, porque también hay muchas cuestiones que seguir profundizando y trabajando. Así que, bueno, ahí tienen una fuente. También tenemos, nos pueden conseguir en Twitter, en Facebook. Si alguien tiene también algún interés de preguntarme cosas concretas o puntuales, mi cuenta de Instagram es persona no binaria, muy sencillo. También pueden encontrarme allí. Y en todo caso, nos interesa que La Mocha sea un espacio de encuentro. Nosotros ahora estamos fortaleciéndonos institucionalmente. Este año
fuimos la primera organización que se registró como asociación civil por medios digitales a partir de la resolución 120 de la IGJ. Así que felices porque se creó una resolución específica que facilita que algunas instituciones se establezcan, que trabajan temas específicos de género y de diversidad, se puedan establecer, así que lo hicimos, porque entendemos que el espacio pareciera que no va a tener una respuesta del Ministerio de Educación, y somos mucho más que un secundario. Somos un espacio que tiene una política editorial, que tiene una política audiovisual, que tiene proyectos culturales, que tiene un espacio de formación docente. Estamos justamente ahora en el momento de consolidar, apuntar hacia consolidar una escuela popular de géneros, a consolidar espacios de formación sobre nuevas masculinidades, espacios de formación vinculados a ESI y diversidad. El año pasado trabajamos con el grupo de tercero en una publicación destinada a docentes, toda hecha por personas travestis, trans y no binarias, sobre ESI en clave de diversidad. Pero bueno, la emergencia sanitaria nos ha puesto a trabajar en un montón de cosas, así que no hemos logrado cerrar esa edición, pero tenemos un montón de proyectos e ideas que ahora con la figura de la asociación civil esperamos que nos permitan gestionar los recursos para poder concretar estos proyectos y poder seguir generando conocimiento, información que sea útil para los docentes, para las instituciones, y también una cosa que nos interesa mucho, que es para repensar las políticas públicas, para repensar las políticas educativas. Nos parece fundamental que exista esta mirada, y nos parece además, debo decir, que la voluntad política y el enfoque que estamos encontrando en las iniciativas de la gestión del gobierno nacional nos acompañan. Digamos, este año, por ejemplo, ganamos puntos de cultura por primera vez también, un poco para poner en valor el teje solidario, y ahí hacer como una puesta en valor desde la subjetividad de personas travestis y trans, de diferentes expresiones artísticas. Así que hay un pendiente que tenemos, que les cuento que va a pasar en algún momento cuando termine la cuarentena, y es que vamos a hacer un Teje Fest, que es una fiesta de toda la gente que participó del Teje. Somos tantos que yo creo que vamos a tener que cerrar una avenida, pero bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, tenemos esto, y se los cuento con alegría porque muchas personas nos preguntan, ¿qué onda las marchas del orgullo? ¿Qué onda que cuando van a marchar salen en culo, llenas de brillantina y de plumas? Y es que sí, para nosotros la fiesta es política, la celebración es política. Y hacerlo y politizar el espacio de la calle tiene mucho que ver con algo que dijo Carlos Jauregui, que es, en una sociedad que nos ha educado para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Entonces, ser una persona que puede mirar con orgullo, que habitar el espacio público con orgullo, hablar sobre mi identidad, sobre mi expresión, sobre quién soy, con orgullo en cualquier ámbito, es fundamental. Yo a las personas que están en docencia y que todavía no se animaron, las rebanco, les entiendo, y creo que cada persona tiene su proceso distinto, pero desde mi experiencia, yo necesité hacer esto de la forma que lo hago en la docencia, entre otros motivos porque creo que necesitamos referentes. Yo necesito saber que hay gente como yo de pequeña hubiese necesitado, hubiese querido, hubiese deseado saber que yo era posible, mirarme en los ojos de alguien y sentir que yo era una posibilidad, que yo era una alternativa, no tener tantas noches de dolor, tantas noches oscuras, tantos momentos difíciles y de tanta soledad. Entonces, esto me parece central. A todas las maricas, lesbianas, tortas, trabas, a todas las disidencias que nos escuchan, chiques, no están soles, somos un montón, estamos ganando derechos, estamos conquistando estos derechos, vamos para garantizar que esto sea así. Y todas las personas que quieran acompañarnos en esta conquista, el camino es informarnos, formarnos y poder reconocer en nuestras prácticas cotidianas los niveles de violencia que ejercemos. Decir, es que yo tengo un amigo puto, no, que yo tengo una amiga torta, desde ningún punto de vista es admisible ni suficiente. Esta cosa que, digamos, esto está cuestionadísimo políticamente, está claro. No es que yo tengo un amigo negro, ¿de qué me estás hablando? Si vemos en nuestra vida cotidiana cualquier acto de ejercicio de violencia en contra de una identidad, como decíamos antes, desde una perspectiva interseccional, somos cómplices de esa violencia. Y no solamente en los ámbitos escolares, en nuestra vida cotidiana. Así que reflexionemos sobre los mensajes que transmitimos en nuestros vínculos de pareja, nuestros vínculos sexoafectivos, nuestros vínculos familiares, con amigues, en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en nuestros ámbitos laborales.
Gracias, Manu, por estas palabras. Hay un montón de comentarios más. No sé si querés que te compartamos algunos más. Son Dale, 11:20, tenemos un ratito, pero bueno, como, dale, si como tienes vos nos ganas, digas. adelante. Sí, sí, claro. Dale. Sofi, ¿querés leer algunos o...? Dale, leo algunos. Dale. Empiezo con una pregunta de Palexis. ¿Qué lugares existen para formarse más profesionalmente en ESI? Bueno, existen varios diplomados. Nosotros con las compañeras de la Red de Géneros de LUNTREF, acabamos de diseñar un LUNTREF que iba a comenzar ahora y no comenzó, pero en la Universidad Nacional de San Martín, en la de General Sarmiento. Existe el INFOD, que es el Programa de Formación Nacional del Ministerio de Educación a través de la plataforma virtual. Ahora justo están abiertos varios de ESI, y hay uno específico de ESI y diversidad en el que yo fui docente un tiempo también. Así que hay varias alternativas para formarse. Y próximamente, además, en La Mocha también van a haber espacios de formación para docentes en estos temas, así que si nos siguen en las redes se van a enterar. Manu, en este sentido, Gisela también Gisela, comenta, muchas veces la transabilidad de la ESI hace que todos los docentes lo aborden. ¿Te parece que es necesario un espacio propio de la ESI en las instituciones? Yo creo que es posible que sea necesario, pero la verdad es que yo creo que la ESI tiene que ser transversal. Nosotros en La Mocha entendemos la educación sexual integral, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género transversal a toda la institución educativa. Es decir, no hay nadie que se escape. No hay física, no hay matemática, no hay inglés, no hay ninguna materia en la que esto no se dé, porque justamente se problematiza todo el currículum. ¿Se entiende? No es que, bueno, vamos a dar ESI. Bueno, puede ser que es una alternativa, pero si damos ESI y los docentes de las otras materias no tienen formación para transversalizar y cuestionar los textos, las prácticas docentes, no sé si estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. En realidad, esta formación es necesaria desde el vamos, con las personas que trabajan en gestión y con las personas que ejercen la docencia en todas las áreas. Seguramente para formar a estas personas hace falta que haya docentes especializados en eso, ¿no? De hecho existimos, pero digo, es necesario que esté en todas las áreas, tiene que ser transversal. Bien, bueno, y María luego, Alejandra también dice que celebra que en esta pandemia la mayoría de las cosas sean horribles, nos podemos capacitar y dar nuestra mirada. Pero solo serviría si de esta jornada podemos mirarnos a nosotros, analizarnos y producir cambios internos. No sé, Emi, si querés leer algún otro comentario. sí, Estela dice, qué bueno ver y escuchar esta conversación en el instituto en el que me recibí. Gracias, majestuosas. Un usuario llamado Había Otra Vez dice, estoy muy emocionada escuchando estas experiencias y lucha. Felicitaciones, Manu. Bueno, hay muchos mensajes muy amorosos. Gracias, Manu, porque ayer nos comentabas que venías a abrazarnos y al menos así se está sintiendo. Y esa escuela de la ternura está siendo compartida con toda la comunidad del 50 y bueno, sumamente agradecida con vos y con el Mocha, que desde el momento 1 el director también enseguida nos contactó con vos para que, bueno, hoy pudiéramos estar teniendo este encuentro. Sí, No sé, y yo digo también, gracias por entrar a nuestro instituto y a nuestra comunidad. Me parece que es el comienzo de algo, me parece que nosotros como institución formadora de docentes tenemos que tender puentes. Digo, hay un montón de proyectos que podemos empezar a pensar juntos, porque creo que este es el camino, ¿no? Digo, el camino de los derechos, el camino de visibilizar algo que dejemos de pensar si tiene un color o una forma, o es para uno o es para otro. Digo, somos todos seres humanos maravillosos, cada uno desde su magia, ¿no? Haciendo, si estamos en formación docente, bueno, lo que tenemos que hacer, digo, es lo que vos hablabas hace un ratito, Manu, esto es nada más ni nada menos que respetar la ley, que para eso está. Yo siempre lo hablo con mis estudiantes, digo, esto no lo inventé yo, no lo invento, está, y hay que hacerlo respetar. Somos todos
todos seres humanos, así que me parece que por ese camino vamos. Así que para mí también es un placer haberte escuchado, conocer el trabajo inmenso que tienen ustedes. A mí me emociona muchísimo también y me emociona también por todas las personas que están en este momento y que nos van a ver después porque va a quedar la grabación. Y nada, el orgullo y el placer ha sido nuestro y este es vuelvo a repetir, es el camino de algo que tiene que continuar. Así que celebro el encuentro y conocerte. Muchas gracias. Para mí también es un placer conocerles y quiero que sepan que, bueno, ahora estoy yo acá un poco dándole cara institucionalmente, pero somos un montón de personas dándole amor todos los días, trabajando un montón, incansablemente, y cuando digo incansablemente es literal, compañeros, o sea, es como sin fines de semana ni descanso, porque nos parece que tenemos que poder hacerlo. Y quiero que sepan que además hay algo que a nosotros nos toca particularmente del marco normativo que tenemos hoy en día, y es que hay leyes que son el fruto muchas veces bueno, de una sociedad que ya entendió que todo tenía que apuntar en esa dirección. Pero el marco normativo del que estamos hablando son conquistas sociales de los movimientos sociales en Argentina. Y tenemos que seguirlos defendiendo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, hay un principio de la no regresividad, o sea que los derechos no se pueden quitar, siempre hay que tender a garantizarlos. Pero todavía no hemos logrado una implementación de la ESI profunda. Todavía no hemos logrado una implementación de los marcos normativos asociados a las leyes que estuvimos charlando, ni la ley de identidad de género, ni el matrimonio igualitario, porque no es que la gente no se pueda casar, es que qué pasa con las instituciones, qué pasa con la sociedad, qué pasa, digo, el año pasado yo les cuento que no menos de 6 o 7 amigues fueron golpeadas en la ciudad de Buenos Aires saliendo de boliches de fiestas. Hay gente que cree que esto no pasa. Yo recuerdo que cuando yo publicaba esto en mis redes, me escribían amigues de otras partes, incluso de acá, ay, yo nunca pensé que en Argentina pasaba eso. Y pensemos que en Buenos Aires se vive una especie de burbuja en algún sentido. En el conurbano, en la provincia. ¿Qué pasa con las disidencias en otras partes? Por eso también le digo que no estamos solos, ¿no? Porque en este camino tenemos que poder sostenerlo de forma colectiva y somos muchas las personas. Yo les agradezco un montón el amor a todas las personas que nos escucharon y la buena onda. Sigan participando en las actividades que les proponemos. Recibimos con alegría y con un montón de entusiasmo que un espacio como la institución de la que ustedes hacen parte también participe y nos aliemos para poder hablar de esto. Nos parece que es el camino para construir, ¿no? Un espacio de garantía de derechos. Viviana nos dice fiesta política. Estamos en una fiesta política. Mónica Chiesa, compañera del instituto, nos dice realmente muy interesante la charla, fundamental para trabajar en las políticas públicas. Así que, bueno, Manu, te dejamos, si querés contarnos algo más para empezar a darle un cierre a esto, algo que nos quieras contar bueno, todos estos docentes en ejercicio y en formación, que bueno, estuvimos compartiendo un buen rato esta mañana y bueno, tienen por delante todavía 3 días más de jornada. También, como yo te comentaba, como institución sabemos y somos conscientes que una semana no suplanta nuestro deber de garantizar la ESI en la formación docente, y un poco Sofi, que fue mi estudiante el año pasado, ayer te lo dejo como muy claro también, y Darío y Sofi el año pasado, en su primer año de profesorado, se acercaron y me dijeron, Emilia, están en deuda con nosotros, y bueno, estamos todos los días pensando prácticas para poder efectivizar la ESI, y bueno, ayer hablábamos que solo va a haber ESI en las escuelas secundarias, primarias y en el nivel inicial, si en la formación docente abrimos también esas puertas, leemos las leyes, las problematizamos y tensionamos nuestro aquí y ahora, ¿no? Así que, bueno, yo creo que tenemos que seguir, bueno, eso, formándonos, construyendo la realidad de forma, como decíamos antes, colectiva, escuchando las voces de todas las identidades, y un poco, cuando hablaba de problematizar, para nosotros significa por lo menos 2 cosas. Poner el acento
en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, pensemos qué cosas estamos reproduciendo cuando hablamos en el aula, cuando decimos, y ahí había una pista, ¿no?, que decía antes, cuando decimos antes o después, esto es de varón o mujer, reproducimos estereotipos de género. Pensemos también en lo que decimos cuando estamos impartiendo una clase, cuando estamos visibilizando qué textos elegimos, si podemos elegir textos, o qué preguntas le hacemos a los textos, si no los estamos eligiendo, y en las prácticas, en la vida cotidiana, ¿no? Cómo yo me vinculo, cómo me relaciono, cómo valoro, o cómo también interpelo las diferentes formas de expresar cariño entre las personas, en los ámbitos escolares, y también hasta qué punto poder, para muchas personas, hablar de estos temas no es una posibilidad de ejercer un poco más de libertad, ¿no? Yo les invito a todas las personas que trabajan en gestión y en docencia que sepan que tenemos un marco normativo, tenemos leyes que nos acompañan y que nos amparan, y leyes que tenemos la obligación de cumplir. Esto no es optativo, no es una decisión que yo puedo tomar individualmente si garantizo o no los derechos, porque si trabajas en docencia tienes que cumplir un marco normativo, y el marco normativo esto es lo que dice. Entonces, todas las resistencias culturales, ideológicas o religiosas no ha lugar si pensamos en una sociedad democrática y una sociedad que garantice los derechos. Y no hay democracia posible sin disidencias sexuales. No existe ninguna posibilidad de hablar de democracia si una persona no puede estar reconocida en las instituciones, en su documento, o desarrollarse libremente siendo la persona que es. Eso para mí sería como el centro de lo que tenemos que poder tener en cuenta para avanzar. Buenísimo. Bueno, Manu, muchísimas gracias. A Sofi se le enganchó. Cayó el Zoom. Y se le cayó el Zoom, así que bueno, sí. Te mando un beso grande. Agradecemos profundamente también a Darío, que nos estuvo haciendo ahí el aguante. El nexo, sí, con los comentarios desde Facebook, y también, bueno, que estuvo en contacto con vos todo este tiempo para que se dé también este encuentro. Manu, plena gratitud hacia vos, hacia el Mocha, y ojalá que estas prácticas, como vos decías hace un ratito, que el Mocha exista, pero que exista dentro de las instituciones y no como un proyecto único, ¿no?, como se está dando en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Manu, invitamos y agradecemos a todos también los que estuvieron del otro lado, a Johnny también, que nos hizo el soporte técnico, que para nosotros también, todo esto es aprendizaje también. Y gracias, bueno, gracias a todas las personas que nos escucharon y que participaron de la actividad. Así que tal cual, sí, tal cual. A la tarde recuerden que tenemos la conferencia de Liliana Bejarano, y más a la nochecita, lengua de señas con perspectiva de género, 2 talleres que nos están quedando pendientes para lo que resta del día, y bueno, y continuar hasta el viernes. Manu, nuevamente, gracias. Y felicitaciones por llevar adelante con toda la gente que te acompaña también el Mocha Celis, y contar con nosotros, con nosotros para lo que necesiten también. ¿Sí? Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes también que estuvieron del otro lado. Gracias, chao, les mando un beso. Adiós, nos vemos.